Con el psicólogo don Juan del Amor Moya ya comenzamos la semana pasada a hablar acerca del no provocarás injusticia social. Lo último que estuvimos tocando con él fue el origen y la evolución de este concepto. Pero hoy, antes de seguir él hablando acerca de esto, queremos decirles o queremos hablar de algo, de una anécdota o como la quieran llamar, que a nosotros realmente nos parece que está muy fuera de lugar. Hace muy pocos días, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Hace muy pocos días, en la Franja de Gaza, 450 matrimonios musulmanes al unísono. Todos sabemos, lo decía yo la semana pasada, que según la cultura en la que estemos inmersos, entenderemos la justicia o la injusticia social de una manera diferente. Pero estos 450 matrimonios musulmanes, con fotos, se pueden ver en internet perfectamente, estos 450 matrimonios, reitero, con hombres de entre 20 y 30 años, todos vestidos de riguroso traje negro, y ellas, las novias, de riguroso traje blanco, como si fuera realmente un casamiento católico, con vestidos de novia. Pero con una particularidad, Juan: absolutamente todas las novias tenían o tienen entre 8 y 11 años. ¿Qué te parece esto? Pues hombre, yo como no me puedo evadir de mi cultura y de mi educación, pues a mí me parece una barbaridad. Lógicamente, es que no puede ser de otra manera, como le puede parecer a cualquier pues persona que haya nacido, que haya crecido, que se haya educado en el mundo occidental. Entre otras cosas porque, bueno, tenemos una idea de pareja, tenemos una idea de lo que es la corresponsabilidad en la pareja. ¿No se me oye? Sí, arréglatelo mejor. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, pues simplemente pues porque nuestra cultura es muy distinta y nosotros entendemos ahora, entendemos que cuando hay una unión de pareja, una unión de dos personas, pues hay una responsabilidad, hay una libertad de elección de esa pareja, de esa unión, y hay unos objetivos, hay una planificación de futuro. Entonces, estos variables o estos contenidos, estos objetivos, estos valores, no se dan en una pareja en la que hay un desequilibrio a todos los niveles entre dos personas. En este caso, entre un hombre que tiene 20 y tantos años y una criatura que tiene 8 o 10. Entonces, como hay un desequilibrio a todos los niveles, mental, emocional, de maduración personal, incluso hasta, bueno, puede haber hasta económica, pues entonces, ante un desequilibrio, el mundo occidental no entiende una unión en libertad. Ahora, desde el punto de vista suyo, de ellos, pues tendríamos que meternos en su cultura, en sus tradiciones, en sus valores, para poder decir que eso es normal. De todas maneras, Milton, hay que escandalizarse lo justo. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque yo ya tengo edad, si no para acordarme, porque en mí no se ha dado, pero sí para recordar lo que podía contarme mi abuela o podía contarme mi abuelo. Es decir, no hace tanto en España se acordaban los matrimonios. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio
más que una unión sentimental, era una unión, era una sociedad. De hecho, es una sociedad. Y entonces esos matrimonios se acordaban, no hace tanto. Lo que pasa, claro, que la memoria pues a veces es selectiva, nos acordamos de lo que queremos y decimos que los demás son los atrasados, pero nosotros no hace tanto los matrimonios se acordaban. Pues no había unión en esa temprana edad, pero sí se podían acordar perfectamente. Entonces, quiero decir, vamos a valorar en su justa medida las cosas que pasan y los acontecimientos del mundo. Para mí, te repito, pues es algo anormal, pero para ellos, pues no lo sé hasta qué punto. En fin, a mí me llama más la atención pensando en ellos, en que ella vaya vestida como si fuera occidental, más que el hecho de que sea de 10 años. Eso que pase en su cultura, pues bueno, pues ellos sabrán por qué y cómo y qué sentido tiene esa unión. Pero claro, ahora en la nuestra está claro que ahora está fuera de lugar. Pero no hace tanto que nosotros lo hacíamos así también. Muy bien. Le dije a la teleaudiencia que la semana pasada estuvimos hablando del origen de este concepto y cómo fue evolucionando. Llegamos allí hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces quisiera que enrabaras entonces el concepto que en aquel momento nos estabas vertiendo y sigas entonces hasta los momentos actuales. Sí, empezamos, si te acuerdas, prácticamente lo que era la Revolución Industrial, y empezamos con un teólogo, un sacerdote jesuita, que es Luigi Taparelli, en 1843. Después, a finales del siglo XIX, en el 1889, fue cuando se crearon pues asociaciones socialistas en Inglaterra, en Francia. En el 1800, me parece que fue en el 1889 fue cuando se creó también el Partido Socialista aquí en España por Pablo Iglesias. Entiéndase que son organizaciones que tienen dentro de sus principios el conseguir, a través de, lógicamente, la política y a través del ejercicio de la autoridad, del poder, lo que es la justicia social. Bueno, después fue cuando terminó la Primera Guerra Mundial, también hablamos, en 1919, cuando la Organización Internacional del Trabajo, en su inicio de sus estatutos, de su proyecto, hablaba de conseguir la paz social, la paz mundial a través de la justicia social, que era base clave, era para fundamentar lo que era la paz. Pero claro, entiéndase que estaba hablando también, que veníamos de una guerra, pero estaba hablando de la paz social entre colectivos, como pueden ser trabajadores y pueden ser empresarios. Y como partimos de lo que es la Iglesia en cuestión de pecados sociales, tengo que decirte que fue también en el 1931 cuando Pío XI, que en una encíclica Quadragésimo Anno, también tiene unas palabras que yo te las voy a leer, las he recogido, igual que algunas que después te diré, porque me parecen no curiosas, me parecen acertadísimas, y además también creo que se debería de sacar más a la luz, es decir, por parte de las autoridades de la Iglesia, creo yo que sería muy bueno que este tipo de palabras, que además son desde dentro de la Iglesia, se oyeran más en los púlpitos. En los púlpitos se oye de todo, en fin, que vaya a la misa o que vaya... bueno, pero de este tipo de palabras yo no las oigo. Hay que irse a los escritos, hay que irse a las fuentes para poderlas leer. Entonces, yo me gustaría, como creyente que soy y miembro también de la Iglesia, me gustaría oírle más a los sacerdotes que son los dueños de los púlpitos, los que hablan así al público en general, que estas palabras también nos las dijeran, se las dijeran a todo el mundo. Fíjate lo que dice, y estoy hablando del 1931, Pío XII, en su encíclica Quadragésimo Anno, que habla también de justicia social como un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados.
Y entonces dice, palabras textuales, fíjate, a cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual, está hablando de 1931, diferencia que hay entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de necesitados. Es decir, ya la Iglesia en el 1931 es consciente, se da cuenta y además quiere que de alguna manera los que forman parte de su organización y los que no, pues con la autoridad que pueda tener, que pueda haber una redistribución de la riqueza y que haya un respeto absoluto al trabajador que está también enriqueciendo a la empresa. Bueno, esto en el 1931, pero hay que también acordarse que fue, yo no sé, bueno, Juan XXIII, un papa que fue elegido, fue después de Pío XII, fue elegido como papa de transición, entre otras cosas porque era una persona ya mayor, era una persona que bueno, pues ya tenía sus muchos años, y entonces, pues, según lo que se lee de entonces, pues la Iglesia lo eligió papa, pues de alguna manera, para que hubiera un poco de relajo, de tranquilidad, de reflexión, para posteriormente poder elegir otro papa, pues más acorde con los tiempos y tal. Bueno, pues este papa sorprendió al mundo porque fue en el año 1959 cuando anunció el Concilio Vaticano II. Fue un concilio ecuménico en el que todos entendemos que era todos los obispos de la tierra participaron de ese concilio, excepto, bueno, hay unos 200 obispos que no participaron, que eran los que estaban en el lado comunista de China, que no los dejaron salir. Hubo un acuerdo con Rusia que los dejaban salir y tal. Es decir, por eso fue un concilio ecuménico, porque participaron prácticamente cerca de, bueno, pues tengo la cifra exacta, casi 2.500 obispos. Ecuménico porque además de participar todos, hubieron asesores de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia, en fin, de todas las iglesias y teólogos, y ahí en ese concilio, que por cierto no terminó Juan XXIII el concilio, murió antes, lo terminó, como todos sabemos, Pablo VI, y relacionado con la justicia social, este concilio tiene uno de los, me parece que fueron 16 documentos que se editaron por parte del Concilio Vaticano II. Hubo uno que es el Gaudium et Spes, que está relacionado con la actitud, la Iglesia en el mundo actual, relacionado también con la justicia social, que te voy a leer algo que parece como si fuera sacado de cualquier, por lo menos, vamos, lo digo en plan, vamos, de amistad, ¿no?, de cualquier congreso que pueda hacer cualquier partido socialista, ¿verdad? Dice: mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria, y mientras un pequeño grupo de hombres dispone de amplísimo poder para decisión, otros están privados de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y trabajo indignas de la persona humana. Es decir, está este Concilio Vaticano II, se dan cuenta, porque vienen de todos los países del mundo, se dan cuenta de qué condiciones están viviendo ciertas personas, ciertos colectivos que están deprivados de derechos, que son a los colectivos a los que tenemos, en la medida de las posibilidades de cada uno, que volcarnos. Y luego hay unas palabras que sí que quiero por lo menos terminar con esta historia del concepto dentro de lo que es la parte de la Iglesia, que la dice Juan Pablo II en el año 2000, en un viaje que hizo a Santo Domingo, pero que además podría ser expresadas por cualquier persona en el año 2010. Y ahora lo verás, porque es que termina, que es algo para mí de visión, de futuro, del momento, y dice: naciones, sectores de población, familias
y multitudes de personas sumidas en la pobreza, víctimas del hambre y las enfermedades, carentes de vivienda digna, de servicios sanitarios, de acceso a la cultura. Todo ello es testimonio elocuente de un desorden real y de una injusticia institucionalizada, a lo cual se suman a veces el retraso en tomar decisiones que son necesarias, la pasividad y la imprudencia, cuando no la transgresión de los principios éticos en el ejercicio de funciones administrativas, como es el caso de la corrupción. Esto está dicho por Juan Pablo II en el año 2000. Es decir, es candente todo esto. Esto es lo que yo entiendo que no siempre, porque claro, lo que es el mensaje de la Iglesia es mucho más amplio, pero yo creo que sería bueno que lo oyéramos en el púlpito, en la tele, en sus conferencias, en sus manifestaciones también. Yo, por ejemplo, he visto en la tele este fin de semana una manifestación, a mí me parece extraordinario, defendiendo a la familia, estupendo. Yo no creo que se sienta atacada la familia por ningún sector político como tal, a todo lo contrario. Incluso ahora hay 2.500 euros por nacimiento de hijo. Yo creo que la familia nunca ha estado tan arropada, pero me parece bien que se salga y se defienda a la familia. Pero yo no he visto a los obispos cuando se manifestaron los trabajadores no hace tanto para que se respeten sus derechos por parte de las empresas en una situación de crisis, para que no se les lleve al libre despido, para que se les respete el salario, para que se les respete su puesto de trabajo. Ahí no estaban, y eso es triste. ¿Es triste por qué? Pues porque la misma Iglesia te lo está diciendo, lo está gritando, pero ¿por qué no se hacen eco también ellos? Porque que lo digamos nosotros, Milton, pues tiene poca importancia. Yo no tengo importancia, pues tú la tienes, pero es decir, no tiene ninguna repercusión. Pero tienen que decirlo ellos, porque ellos también están en el seno de su Iglesia, en el seno de su organización, el hecho de defender a los más débiles. Y entonces ellos, yo creo que los tienen que gritar más fuerte, y ya no por más fuerte, es que por lo menos que lo digan, porque escrito está. Ahora, Juan, viviendo en el mundo tan heterogéneo que nosotros vivimos, ¿dónde están las soluciones? ¿Y quiénes pueden aportar las soluciones? ¿La Iglesia? ¿Los políticos? ¿El pueblo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién tiene la varita mágica? ¿Quién es David Copperfield para con un movimiento de su varita poder hacer que el mundo cambie de un día para el otro? Pues mira, hay unas soluciones a nivel particular. Es decir, eso es fácil y complicado para cada uno, ¿no? Pues es lo que uno puede hacer en el ámbito de su influencia, porque claro, yo no tengo una empresa, claro, yo poco puedo influir, pero sí que puedo influir en el ámbito de la educación, en los 30 alumnos que yo tenga un día, en los compañeros que yo tenga, es decir, en el ámbito de mi trabajo, sí que puedo influir. Cuando yo me vuelco en el ámbito de la educación, en esa comprensión de esa diversidad de criaturas, y en esos más débiles puedo volcarme un poco más, porque realmente el resto es que sale adelante. Entonces, como en el camino del magisterio, pues aquel maestro, profesor, que se vuelca con los más débiles, a todos los niveles, mental, de procedencia sociocultural, de incluso de inmigración, esos están luchando por la justicia social, ¿verdad? Luego, cada uno en su profesión y en su ámbito, yo creo que es capaz cada uno de hacerlo. Pero claro, al nivel que nos estamos nosotros ahora dialogando, al nivel de lo que es justicia social entre colectivos, entre grandes colectivos, no cabe duda que tienen que ser los políticos. Y también yo, mi memoria, que bueno, es tan selectiva como cualquiera, pero unido a lo que estamos hablando, lo que sí es cierto es que desde que se fundó, repito, finales del siglo XIX, el Partido Socialista en España, nosotros no hace falta remontarse pues al 1800, pero no hace tanto, nosotros sabemos porque está constatado. Otra cuestión es que como cada uno lo vea, que fue el Partido Socialista cuando, yo creo que la memoria se puede recordar, con Felipe González, que estaba de presidente, cuando universalizó ciertos derechos sociales, universalizó la sanidad, universalizó la educación,
universalizó las pensiones. Es decir, eso es mirar por colectivos que están deprivados de por sí con respecto al mecanismo de la sociedad. Eso lo hace un partido socialista. Sin irse más lejos, pues aquí ha estado mandando 4 años, ha estado gobernando, y nosotros nos podemos acordar de cosas muy sencillicas de recordar, como puede ser una ley de dependencia. ¿Hacia dónde va la ley de dependencia? Hacia aquellas personas que están deprivadas y hacia aquellas personas que están ayudando, porque es tu familia, a esa, y no tienen ninguna ayuda por ninguna parte. La ley de dependencia, la ley de igualdad entre los hombres y las mujeres, la ley de igualdad también con respecto a parejas de hecho como son los homosexuales. Es decir, nosotros nos damos cuenta cómo lo que es la organización política socialista sí se vuelca en colectivos que están deprivados, entiende de otra manera lo que es la diversidad de España, como lo hemos visto, como ha estado fomentando, ayudando y colaborando en renovar los estatutos de cada región, de cada autonomía. ¿Por qué? Pues porque entiende que somos diversos. Es decir, eso lo hace un partido socialista. ¿Qué hace la derecha? La derecha hace también otras cosas, si es lógico, y además en la alternancia tiene que mirar por las personas, por el ciudadano, pero realmente ¿quién se vuelca en colectivos desfavorecidos? Pues hasta ahora, claro, yo lógicamente, tú me conoces, yo no soy objetivo, es la verdad, no soy objetivo con respecto a la política, pero lo que yo estoy hablando se puede contrastar, se puede mirar, se puede ver si se ha hecho o no. Con respecto a qué entiende de la guerra, nos sacó de una guerra. ¿Qué hizo la derecha? Meternos en la guerra. ¿Qué hizo la derecha? Mentirnos con respecto a un atentado que hubo con cerca de 200 muertos. Es decir, somos distintos, eso está claro. Pero en esa distinción se puede constatar, se puede incluso hacer un análisis de qué tipo de política hacen unos, qué tipo de política hacen otros. Pero la libertad humana, personal de cada uno, está en decir, pues ahora gobierna tú, ahora gobierna tú. ¿Qué no te parece a ti curioso? Yo no lo sé, ni te tienes por qué decirme si sí o no, no lo que en una situación de crisis que estamos inmersos, que es tremenda, que bueno, ahora se está levantando un poco cabeza, no haya habido ni una huelga general. ¿Por qué? Eso es curioso, porque se le paga a los sindicatos como puede ser cualquier mente simple y sencilla. Pues no, porque realmente cuando se sientan a la mesa a negociar, los trabajadores, los sindicatos, se han dado cuenta y han visto y están que el gobierno está con ellos, es decir, no permite un despido libre, no permite que los salarios bajen, en fin, es decir, no vamos a profundizar en ese tema, pero sí en el tema de que lo que es la izquierda, los partidos socialistas, que son los que tienen ambición de poder, el Partido Comunista pues realmente no tiene lo que es una vocación de poder porque son minoritarios, pero lo que sí se ve es que cuando la izquierda está gobernando sí se fija en colectivos desfavorecidos, y si no lo hace así, pues que lo pague. Pero realmente la historia nos está demostrando que el hecho, el objetivo de su fundación todavía se puede seguir cumpliendo, aunque todos también sabemos que hay ciertos postulados que se han ido desechando. ¿Por qué? Porque también hay una adaptación al momento histórico, a lo que la sociedad necesita. Muy bien, dicho queda, sí. No tenemos a alguien de derecha, este no es un programa político, siempre lo dijimos. Bueno, que estamos hablando de justicia además, social. Sí, claro. Sí. Pero de todas maneras, para que sí. Siempre aparece la polémica sí. Desde ese punto de vista. Se nos fue el tiempo. Hay algo que es importantísimo, sí. Que yo quería también hablar, y hoy no nos dio el tiempo, que es la injusticia en España en cifras. Pienso sí. Que la semana que viene podemos sí. Hablar acerca de ello. Sí, y si me perdonas, sí. No, pero es porque yo te repito, yo no voy engañando a nadie, no soy objetivo, pero me refiero a lo siguiente. Las cifras que yo te voy a dar son también de un colectivo que está situado a la izquierda y que realmente tampoco está de acuerdo exactamente con lo que está haciendo este gobierno, que es socialista, es decir, todavía piensa que se puede ir más lejos. Y entonces esas son cifras que yo te puedo dar. Es mi manera también de intentar, pues si no ser totalmente objetivo, pues por lo menos sí poner sobre la mesa datos que tampoco son muy halagüeños con respecto a que se puede hacer todavía mucho más por lo que es la justicia social. Muy bien. Entonces, la semana que viene sí. Rematamos a puerta, terminando entonces con este tan controvertido, también
tema de la injusticia social en el mundo, y esta vez, o sea, la próxima semana lo traeremos aquí a España. Hasta la semana que viene.